En el crucero familiar, pillé a mi nuera y a mi marido besándose. Me eché a reír y les dije, disfruten. Ustedes mismos. Mi hijo estaba devastado y regresamos a casa inmediatamente. Cuando regresé, yo hice solo una llamada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Termina y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Las burbujas del champán me hicieron cosquillas. Me dolió la garganta al levantar mi copa para celebrar mis 35 años de matrimonio con Lance. El comedor del crucero brillaba con cristales y velas encendidas, y debería haber sido la mujer más feliz del mundo. En cambio, me sentí como si estuviera observando la vida de otra persona desarrollarse ante mí, distante y extrañamente tranquila. Para mi hermosa esposa, Edna, anunció Lance, y su voz se escuchó a través de nuestra mesa. 35 años de pura felicidad. Pura felicidad. Casi me atraganto con esas palabras. Si supiera lo que descubrí hace meses. Pero sonreí, choqué mi copa contra la suya e hice el papel de esposa devota. Después de todo, había estado perfeccionando esta actuación durante décadas. Hugo, mi hijo, estaba sentado junto a su esposa, Fallon. Ambos nos sonreían radiantes. 28. Hugo todavía miraba a su padre con tanta admiración que me dolía el corazón. No tenía ni idea de qué clase de hombre era Lance. Realmente lo fue. Fallon, de 26 años y deslumbrante de esa manera calculada que algunas mujeres dominan. No dejaba de tocar el brazo de Lance mientras hablaba. Pequeños gestos que podrían parecer inocentes para otros, pero yo había estado observando. Llevo mucho tiempo observándola. Mamá, te ves radiante, dijo Hugo apretándole la mano. Mi mano. ¿Verdad, papá? Lance apenas me miró. Totalmente. Su mirada ya estaba volviendo a Fallon, que estaba ajustando la tira de su vestido de una manera que parecía deliberada. El movimiento la hizo inclinarse más cerca de él, y vi que su mandíbula se tensaba con algo que definitivamente no era cariño paternal. Me disculpé de la cena temprano, alegando dolor de cabeza. La verdad era que necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. La terraza estaba más tranquila. A esta hora, la mayoría de los pasajeros aún disfrutaban de sus comidas o del entretenimiento nocturno. Encontré un lugar apartado. Cerca de la popa, me dejé llevar por la brisa marina. Fue entonces cuando los oí. No podemos seguir así, dijo Fallon. Llevado por el viento. Hugo podría vernos. Hugo está demasiado ocupado siendo el hijo perfecto. Lance respondió. Además, Edna no sospecha nada. Ya no presta atención a lo que hago. Sí, él. Solo sabía lo equivocado que estaba. Me acerqué permaneciendo en las sombras. Estaban de pie junto a la barandilla, Fallons. De espaldas a la barrera de metal, con Lance atrapándola entre sus brazos. La luz de la luna iluminó su rostro mientras lo miré. Y vi algo en su expresión que nunca había visto cuando miraba a mi hijo. Hambre, dolor intenso. Deseo. ¿Qué pasa cuando volvamos? Susurró. No puedo seguir fingiendo. Amo a Hugo. Me está matando. Pues no lo hagas, dijo Lance acariciándole el rostro con la mano. Déjalo. Ya lo averiguaremos. ¿Y Edna? La risa de Lance fue fría. Edna sobrevivirá. Siempre lo hace. Es más fuerte de lo que parece. Fue entonces cuando él la besó. No fue un beso suave ni un accidente, sino un beso profundo y apasionado. Que duró demasiado. Fallon se fundió con él, sus manos apretadas en sus puños. Camisa, y vi a mi esposo de 35 años traicionarme no solo a mí, sino a nuestro hijo. Algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que esperaba. No sentí rabia ni angustia. En cambio, sentí algo. Hacía años que no experimentaba claridad. Claridad pura y cristalina. Salí de entre las sombras con mis tacones resonando en la cubierta. Se desmoronaron como adolescentes atrapados por sus padres. La cara de Fallon se sonrojó.
Lance parecía un ciervo deslumbrado. Bueno, dije con una voz sorprendentemente firme. Esto es interesante. Fallon abrió su boca probablemente para poner alguna excusa, pero levanté la mano. Por favor, no insultes. Mi inteligencia con explicaciones, continué. Tengo ojos. Lance se enderezó tratando de recuperar su compostura. Edna, no es lo que piensas. Me reí. De verdad me reí, un sonido que parecía resonar en el agua. Ambos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Quizás sí o quizás. Por fin lo encontré. Ay, Lance, dije secándome una lágrima. Es exactamente lo que pienso. ¿Y saben qué? Bien por ambos. Que lo disfruten mucho. La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. Esperaban lágrimas, gritos, drama. En cambio me sentí extrañamente liberado, como si un peso que llevaba años cargando se hubiera quitado de repente de mis hombros. Mamá. La voz de Hugo vino por detrás de mí. Me giré y lo vi acercarse con el rostro confundido mientras observaba la escena. ¿Qué está pasando? Yo. Te estaba buscando y papá dijo que te sentías mal, pero luego los vi a todos aquí afuera. Su voz se fue apagando a medida que se dio cuenta de lo cerca que estaban Lance y Fallon, de lo culpables que parecían. Vi cómo cambiaba el rostro de mi hijo. Al comprenderlo todo, la confusión dio paso al dolor, y luego a algo más profundo, más devastador. Hugo Fallon. Empezó, pero él ya estaba retrocediendo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Ninguno de los dos. Respondió. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Hugo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Me acerqué a él y le puse la mano en la mejilla. Lo sé, cariño. Yo tampoco. Hasta esta noche. Eso no era del todo cierto, pero no necesitaba saberlo. Todavía no. El resto de las tripulaciones pasaron. Una burbuja extraña y tensa. Lance y Fallon intentaron actuar con normalidad durante el día, pero la farsa era agotadora para todos. Hugo apenas habló con ninguno de nosotros, pasando la mayor parte de su tiempo solo en su camarote o caminar solo por la cubierta. Interpreté el papel de la esposa conmocionada y herida. Pero por dentro estaba planificación. En nuestra última noche, mientras preparábamos las maletas, hice una llamada telefónica. Marcus, soy Edna. Sí, sé qué hora es. Tenemos que hablar en cuanto llegue. ¿De vuelta? Sí, ya es hora. Después de todos estos años, por fin ha llegado el momento. Colgué y me miré en el espejo. A los 63 años, aún tenía fuerzas para luchar. Más lucha de la que Lance jamás me había dado crédito. Mañana, cuando atracáramos, comenzaría mi verdadera vida. La mujer que me miraba fijamente me miró en el reflejo y sonrió. Parecía alguien que acaba de recordar su propio poder. El taxi se alejó de el muelle, dejando atrás el crucero como una pesadilla. Hugo se sentó en el asiento delantero, mirando por la ventana con ojos hundidos. Lance y Fallon viajaban en un silencio incómodo en la parte trasera con yo. La tensión era tan densa que casi podía saborearla. Nadie habló durante las 2 horas de viaje a casa. Pero yo estaba pensando, Dios, estaba pensando. La gente siempre me subestimaba. Lance había estado. Lo hizo durante 35 años, tratándome como un bonito adorno con el que se casó para aparentar. Incluso Hugo, bendito sea, me veía como una mujer frágil que necesitaba protección. No tenía ni idea de que detrás mi sonrisa y mis atuendos perfectamente coordinados, había estado prestando atención a todo. En el momento en que entramos a la entrada, Hugo agarró su bolso y se dirigió directamente a su coche. Hijo, llamó Lance después de él, pero Hugo ni siquiera se dio la vuelta. No, dijo Hugo con voz monótona. No lo hagas.
Fallo empezó a seguirlo con el rostro pintado de falso remordimiento. Hugo, por favor. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Las palabras de Hugo cortaron el aire de la tarde como una cuchilla. Empaca tus cosas, Fallon. Vete mañana. Estaba allí de pie con su vestido de diseñador, con aspecto perdido por primera vez desde que la conocía. Bien. Déjala sentir la incertidumbre. Lance intentó acercarse a mí mientras caminábamos hacia la casa. Edna, deberíamos. Hablaremos de ello más tarde, dije con calma. Necesito tiempo para procesar todo esto. Él asintió, probablemente pensando que estaba fácil. Si tan solo supiera. Una vez dentro fui directo a mi estudio y cerré la puerta. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes cuando saqué mi teléfono y marqué el número de Marcus. Marcus Chen había sido mi amigo desde la Facultad de Derecho, cuando yo estudiaba para ser abogado antes de dejarlo todo por ser la esposa de Lance antes de volverme invisible. Edna, su voz era cálida pero preocupada. Recibí tu mensaje de barco. ¿Estás bien? Estoy perfecto, Marcus. Mejor que en años. ¿Qué pasó en ese crucero? Le conté todo. El beso, la conversación de Lance y Fallon, sus planes de estar juntos. Pero entonces le dije algo. Por lo demás, algo que me había guardado para mí durante 3 largos meses. Marcus, ¿recuerdas cuando manejabas nuestra herencia? Planeando hace 5 años cuando reestructuramos todo. Por supuesto, pusimos la mayoría de los activos a su nombre. Para fines fiscales. Lance insistió. Dijo que ahorraría dinero a largo plazo. Exactamente. ¿Y recuerdas al investigador privado que me recomendaste cuando sospeché que Lance tenía una aventura? Daniel Rodríguez. ¿Encontró algo? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una gruesa carpeta manila. Dentro había fotografías, recibos de hotel, registros telefónicos y extractos bancarios que se remontaban a 3 años. No solo de Fallon, sino de otras 2 mujeres antes que ella. Lance no había. Me traicionó una vez. Hizo su carrera con ello. Lo encontró todo. Marcus, Lance me ha estado engañando. Con varias mujeres durante años. Fallon es solo la última. Hubo silencio al otro lado de la línea. Edna, ¿por qué? ¿No lo confrontaste antes? Me recosté en mi silla, con una sonrisa en mis labios porque estaba esperando. En el momento justo. Y ahora, gracias a este cruz, lo tengo. No solo me está engañando, Marcus. Está planeando dejarme. Para nuestra nuera. Planea destruir el matrimonio de Hugo y a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Quiero solicitar el divorcio inmediatamente y lo quiero todo. Todo. La casa a él. La empresa, las inversiones, la casa de vacaciones en Aspen, todo. Lance piensa. Ha sido el sostén de la familia todos estos años, pero legalmente soy el dueño de todo. Él solo ha sido la cara visible de la operación. Marcus se quedó callado un momento. Edna, ¿estás segura de este divorcio a tu edad? ¿Después de 35 años de matrimonio? Marcus, tengo 63, no 90. Me queda mucha vida. Vivir, y no voy a pasarlo fingiendo que no sé lo que hace mi marido a mis espaldas. ¿Y tu hijo? Se me encogió un poco el corazón al oír eso. Hugo acabará entendiendo. Es un buen hombre, nada que ver con su padre. Se merece algo mejor que Fallon, y yo. Voy a asegurarme de que vea quién es ella realmente. Después de colgar con Marcus, me quedé sentado en mi estudio un buen rato. Mirando las fotos familiares en mi escritorio. Estaba la foto de nuestra boda, yo a los 28 años. Con mi vestido blanco, luciendo tan esperanzado. Fotos de Hugo de bebé, de niño pequeño. Graduándonos de la universidad. Fotos de navidades, cumpleaños y aniversarios. Todos sonriendo por él. Cámara. Pero ¿cuántas de esas sonrisas eran reales? Oí a Lance moviéndose arriba
Probablemente estaba en su estudio, tratando de averiguar cómo manejar la situación. Escuché a Fallon en la habitación de invitados hablando por teléfono. Teléfono en voz baja. Y oí el coche de Hugo alejarse de la entrada. Probablemente iba a su apartamento al otro lado de la ciudad a lamerse las heridas. Mi familia se estaba desmoronando, pero por primera vez en años después sentí que podía respirar. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando café cuando llegó Lance. Abajo. Parecía que no había dormido, su cabello normalmente perfecto estaba despeinado, sus ojos enrojecidos. Nosotros. Necesitamos hablar, dijo. ¿De verdad? Se sentó en la isla de la cocina, corriendo Se pasó las manos por el pelo. Mira, Edna, sé cómo se ve esto, pero no es lo que es. ¿Crees? Me serví una taza de café y me apoyé en la encimera. ¿En serio? Porque lo que creo es que has estado teniendo una aventura con la esposa de nuestro hijo. Lo que creo es que planeas dejarme por una mujer de 37 años. Años más joven que tú. Lo que creo es que me has estado mintiendo quién sabe cuánto tiempo. Su rostro palideció. ¿Cómo? Te oí hablar en el barco, Lance. Lo oí todo. Por un momento pareció que lo negaría todo, pero entonces sus hombros se hundieron. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara? Nunca quise que lo descubras de esta manera. Iba a decírtelo cuando, después de que descubrieras cómo llevarte la mitad de todo en él. Divorcio. Levantó la vista bruscamente. ¿De qué estás hablando? Sonreí. Ay, Lance. Dulce y arrogante Lance. De verdad que no lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Quién? ¿Lo tiene todo? El color desapareció de su rostro por completo. Se sentó allí. Me miraba fijamente mientras la realidad de su situación comenzaba a asomar. Todos estos años había creído que era él. El poderoso, el exitoso hombre de negocios con la esposa trofeo. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña de su planificación de su patrimonio. Edna, dijo lentamente. ¿Qué hiciste? No hice nada, cariño. Lo hiciste todo tú misma. ¿Recuerdas hace 5 años cuando insististe en que reestructuramos nuestros activos? ¿A efectos fiscales? Lo pusiste todo a mi nombre. La casa, la empresa, las inversiones, todo. Me miró fijamente. Como si me viera por primera vez. No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Y Marcus está archivándola. Hoy recibí los papeles del divorcio. Fue entonces cuando Fallon apareció en la puerta, con la maleta en la mano, con aspecto de haber estado llorando. Lance, ¿qué pasa? Oí voces que se alzaban. Lance la miró y luego volvió a mirarla. Me miró y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan perfecto se había convertido en su pesadilla perfecta. El ajedrez. Las piezas se movían y por primera vez en 35 años, yo era quien hacía los movimientos. Los papeles del divorcio llegaron a la oficina de Lance el martes por la mañana, entregada por un mensajero que probablemente no tenía ni idea de que llevaba una bomba. Lo sé. Esto porque Marcus me llamó exactamente a las 9:47 de la mañana para decirme que Lance acababa de llamarlo gritando. Usó un lenguaje colorido, dijo Marcus. Y pude oír la diversión en su voz. Disfruté particularmente la parte donde te llamó bruja conspiradora. Le dije que las brujas conspiradoras no suelen esperar 3 meses para presentar los documentos después de contratar a un investigador privado. Estaba sentado en mi jardín tomando té y viendo las rosas que planté hace 20 años florecer bajo el sol de la mañana. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona se desarrolla. ¿Qué tan mal está para él?, pregunté. Edna, es devastador. Todo está a tu nombre. La casa, el negocio, las vacaciones. Propiedades, incluso su preciada colección de coches clásicos. Legalmente no tiene derecho a reclamar a nada de eso. Y el negocio, esa es la parte hermosa.
Harwell Industries. Ha estado operando bajo su propiedad durante 5 años. Lance ha sido esencialmente un empleado, a pesar de que ha estado. Actúa como el director ejecutivo. Sin su firma, no puede tomar decisiones importantes ni acceder a la información principal. Cuentas, ni siquiera puedo vender los activos de la empresa. Sentí una pequeña satisfacción. Durante 35 años, Lance me hizo sentir como una decoración, un bonito accesorio para su exitosa vida. Nunca me molesté en saber que me había graduado con summa cum laude en la Facultad de Derecho, que entendía los contratos y los negocios. Estructuras mejores que nunca. Simplemente asumió que yo era demasiado simple como para prestar atención al papeleo que estaba haciendo. Firma. ¿Cuál será su próximo paso? Probablemente intentará negociar. Le ofrecerá un acuerdo para evitar un divorcio complicado. Argumentará que él construyó el negocio, que sus esfuerzos. Ganó el dinero, que no se merece todo, y legalmente él. No tiene ni una sola razón para sostenerse. Pero Edna, ¿estás preparada para que esto se ponga feo? Porque se pondrá feo. Miré mis rosas pensando en cuánto tiempo les había llevado crecer, cuánto cuidado y paciencia habían requerido. Marcus, me he estado preparando para esto durante 3 meses. Estoy listo. Lo que no te dije. Lo que me di cuenta fue que me había estado preparando durante mucho más tiempo. Esa tarde, Fallon apareció en mi puerta. Se veía terrible. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba corrido, su ropa de diseñador estaba arrugada. Como si hubiera dormido con ellos puestos, lo que probablemente era así, teniendo en cuenta que Hugo la había echado. Edna, por favor, necesitamos hablar. La dejé entrar, más por curiosidad que por amabilidad. Ella estaba parada en mi sala de estar, mirando a su alrededor la casa que probablemente había estado planeando redecorar una vez que se convirtiera en la señora de la casa. Sé que estás enojada, comenzó. ¿Te parezco enojada? ¿Tú? Parpadeó, claramente desconcertada por mi tono tranquilo. Bueno, no, pero deberías ser. Traicioné a tu hijo. Tuve una aventura con tu marido. Deberías ser furioso. Me senté en mi sillón favorito, el que Lance siempre se había quejado de que era demasiado femenino para su sabor. Fallon, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo empezó el romance? ¿El aventura? ¿La planificación? ¿Las conversaciones sobre dejar a sus cónyuges? ¿Cuándo y Lance empiezan a planear esta nueva vida juntos? Se removió incómoda. No era así. Simplemente sucedió. Nada sucede por sí solo, querida. Especialmente no algo tan elaborado. Tú no. Me acosté accidentalmente con mi esposo. No hablaste accidentalmente de dejar a Hugo. Tomaste decisiones. Ella. La fachada empezó a resquebrajarse. No lo entiendes. Lance y yo tenemos una conexión. Algo real. Estoy seguro de que hacer una conexión a su cuenta bancaria. Eso no es justo. Me reí, pero ahí no tenía nada de humor. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo justo? Déjame decirte que es justo, Fallon. Justo habría sido tú divorciarse de mi hijo antes de empezar a acostarse con su padre. Lo justo habría sido que Lance pidiera el divorcio antes de traicionar a su propio hijo. Habría sido justo que cualquiera de ustedes tuviera la decencia de considerar como esto. Destruir a Hugo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero parecían calculadas. Practicamos. Intentamos luchar, pero no pudimos evitarlo. Ahórrame la rutina de los amantes desventurados. Tú te aprovechaste de mi marido porque creías que venía con dinero y estatus. Ahora estás a punto de descubrirlo. Qué equivocado estabas. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Lance. No es dueño de nada de esto, Fallon. Ni de la casa, ni del negocio, ni de los coches. No las casas de vacaciones.
Es todo mío. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Es imposible, susurró. ¿Lo es? ¿Alguna vez revisaste algún documento legal o simplemente asumiste que porque Lance actuó como un gran hombre, él de verdad era dueña de todo? Cuando me di la vuelta, su cara estaba blanca como el papel. Pero dijo que lo prometió. ¿Qué te prometió? Una vida de lujo, una vida rica. Marido, una casa grande y coches caros. Ella asintió con aspecto de niña. Que acaba de descubrir que Santa Claus no existe. Bueno, felicidades. Tienes a un hombre de 67 años inactivos, sin ingresos y sin perspectivas. Espero que el sexo haya valido la pena. Me miró fijamente un buen rato. Entonces algo. Su expresión cambió. El falso remordimiento desapareció, reemplazado por algo más duro, más calculador. Tú. No puedes hacer esto. No puedes llevártelo todo. Lance trabajó para esas empresas. Él construyó ese negocio. Mírame. Hugo nunca te perdonará si destruyes a su padre. Eso te golpeó más fuerte. A casa de lo que quería admitir, pero mantuve mi expresión neutral. Hugo es un hombre inteligente. Entenderá que las acciones tienen consecuencias. Estás cometiendo un error, Edna. Lance no caerá. Sin luchar. Cuento con ello. Después de que ella se fue, llamé a Hugo. Él había estado evitando mis llamadas desde que regresamos del crucero, y no podía culparlo. Su mundo se había trastocado en el espacio de una noche. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Cómo te va, cariño? He estado mejor. Pedí el divorcio esta mañana. Me duele el corazón por él. A los 38. Pensó que había encontrado a su media naranja. En cambio se casó con una mujer que se acostaba con su padre. Orgulloso de ti. ¿Lo estás? Porque me siento como un idiota. Como no me di cuenta. ¿Cuánto tiempo estuvo pasando esto justo debajo de mí? Nariz. Tenía los informes de los investigadores privados. Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Y sabía que Hugo no. Quiero oír la verdad. ¿Importa? Lo que importa es que encontraste la fuerza para alejarte. Papá me llamó. Hoy. ¿Lo hizo? Quiere quedar para almorzar. Dice que puede explicarlo todo. Hazme entender. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué le dijiste? Le dije. No quería volver a verlo nunca más. ¿Y qué opinas de eso? Hubo una larga pausa. Vacío. Me siento vacío, mamá. ¿Cómo? Todo lo que creía saber sobre mi familia era mentira. No todo, Hugo. Sigo aquí. Sigo siendo tu madre. Y todavía te amo más que a nada en este mundo. Aunque traje a Fallon a nuestras vidas, te enamoraste de alguien que resultó ser diferente a ti. Eso no te hace responsable de sus decisiones. Hablamos durante otra hora, y para cuando colgué, me sentí más decidido que nunca. Lance y Fallon habían tomado sus decisiones. Habían traicionado a quienes amaban. Ellos destruyeron a la mayoría, destruyeron una familia, le rompieron el corazón a mi hijo, y todo lo hicieron porque pensaron que tenían derecho a una vida que no se habían ganado. Pero habían olvidado algo crucial. Yo no era la esposa indefensa y decorativa que ellos creí que lo era. Era Edna Harwell, y me habían subestimado por última vez. A la mañana siguiente fui a las oficinas de Harwell Industries por primera vez en 5 años. La recepcionista parecía. Me sorprende verme. Señora Harwell, qué gusto verla. ¿Está aquí para ver al señor Harwell? En realidad, estoy aquí para revisar los libros. Soy el dueño de esta empresa y me gustaría revisar nuestros estados financieros. Situación. La confusión en su rostro era casi cómica. No estoy seguro de. Entiendo. Por favor, comuníquenme con el director financiero y convoquen una reunión de toda la empresa para esta tarde.
Es hora de que todos se reúnan. Verdadero jefe. Mientras estaba sentado en la sala de conferencias esperando que comenzara la reunión, pensé en todos los años que había pasado en el trasfondo, dejando que Lance se atribuyera el mérito de las decisiones que habíamos tomado juntos, las estrategias que había sugerido, las ideas que había desarrollado. Todos pensaban que era la esposa de Lance, pero estaban a punto de descubrir quién era realmente. El juego era. Apenas empezaba y por primera vez en décadas, jugaba para ganar. La reunión de la empresa fue todo lo que esperaba. Sería. 23 empleados se reunieron en la sala de conferencias principal, todos ellos esperando ver a Lance entrar por la puerta. En cambio, me atraparon. Me había vestido. Esa mañana con mucho cuidado, elegí un traje azul marino que inspiraba respeto, las perlas de mi abuela y la confianza de mi madre. Había estado practicando la sonrisa frente al espejo durante meses. Cuando entré en esa habitación, ya no era la esposa de Lance. Era dueña de una empresa multimillonaria. Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, soy Edna Harwell y yo somos dueños de esta empresa. El silencio era ensordecedor. Podía ver la confusión en sus rostros, la mirada de reojo. Miradas, la incertidumbre. Todos habían asumido que Lance era el jefe porque eso era lo que él les había dejado creer. Yo sé que esto es una sorpresa. Durante los últimos 5 años, mi esposo ha sido la cara visible de la empresa mientras yo permaneció en segundo plano. Pero debido a circunstancias recientes, asumiré un papel más activo en el día a día. Operaciones. Fue entonces cuando Janet, de contabilidad, levantó la mano tímidamente. La señora Harwell. ¿El señor Harwell está enfermo? No, Janet. El señor Harwell se está divorciando. La sala estalló en susurros. Los dejé hablar un momento y luego me aclaré las ideas. Garganta. Quiero ser claro en algo. Esta empresa seguirá operando como siempre. Sus trabajos son. Seguro. Sus beneficios siguen siendo los mismos. Lo único que cambia es la administración. Ahí es cuando Michael, el jefe de ventas, habló. Con todo respeto, señora Earth. Bueno, Lance lleva 15 años dirigiendo esta empresa. Él conoce a cada cliente, cada contrato, cada acuerdo en proceso. ¿Lo sabe? Yo abrí la carpeta que había traído conmigo porque según estos registros financieros, que he estado revisando todos. Mañana varios de nuestros clientes más importantes tienen contratos que vencen en los próximos 6 meses. ¿Ha estado Lance trabajando en renovaciones? Michael parecía incómodo. No estoy. Claro. ¿Y qué hay de la cuenta de Henderson? La que vale 2 millones anuales. El contrato venció hace 3 semanas y no veo ninguna documentación de una reunión de renovación. La sala se estaba quedando más silenciosa. El minuto. La verdad es, damas y caballeros, que Lance ha estado sin rumbo durante los últimos 2 años. Ha estado tan concentrado en su vida personal, dejó pasar este negocio. Eso se acaba ahora. Pasé la siguiente hora repasando cada cuenta, cada oportunidad perdida, cada pelota perdida. Cuando terminé, estaba claro para todos en la sala, sabía más que Lance sobre el estado actual de la empresa. Mientras la gente salía, oía a Janet. Le susurraba a Michael. No tenía ni idea de que fuera tan lista. Lance siempre la hacía parecer como si solo hubiera planeado una obra de caridad. Eventos. ¿Eventos benéficos? Como si organizar eventos de recaudación de fondos que generaran millones de dólares para hospitales locales fuera de alguna manera inadvertido. Esa noche, Lance finalmente llegó a casa. Estaba en la cocina preparando la cena para uno cuando estalló por la puerta como un poseso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? No levanté la vista de picar verduras. Preparando la cena. Hay pizza sobrante en la nevera por si tienes hambre. No me hagas bromas, Edna. Sé que fuiste a la oficina hoy. ¿Sabías que convocaste esa reunión? ¿Lo hice?
No entiendo por qué te preocuparía. Después de todo, es mi empresa. Él golpeó la encimera con tanta fuerza que la tabla de cortar saltó. Es nuestra empresa. Construí ese negocio desde nada. Fue entonces cuando finalmente lo miré. Realmente lo miré. A los 67 años, Lance. Todavía era guapo con ese aire de zorro plateado que atraía a las mujeres más jóvenes. Pero allí, de pie en mi cocina, con la cara roja y desesperado, parecía mayor de lo que era. ¿Lo sabías? Porque me parece recordar. Confirmar el préstamo comercial original. Recuerdo haber usado la herencia de mi padre como capital inicial. Recuerdo trabajando 18 horas al día durante los primeros 5 años, manejando los libros, administrando las relaciones con los clientes, desarrollando nuestra estrategia de marketing. Tú eras mi socia. Yo era tu esposa. Hay una diferencia. Los socios reciben el mismo reconocimiento. Las esposas reciben condescendencia y desprecio. Su expresión cambió. Y por un momento vi algo que podría haber sido un remordimiento genuino. Edna, nunca quise hacerte. Siento. Ahórratelo, Lance. El momento de esa conversación fue hace 20 años. Ahora es demasiado tarde. No tiene por qué ser demasiado tarde. Podemos resolver esto. Cometí un error con Fallon, pero podemos superarlo. Esto. Me reí. De verdad que me reí de la audacia. Un error. Has estado teniendo una aventura con la esposa de nuestro hijo. Has estado planeando dejarme por ella. Le has estado contando sobre la maravillosa vida que construirían juntos. Dinero que ni siquiera es tuyo. Eso no es un error, Lance. Es un defecto de carácter. Terminaré con ella. Te lo diré. Ella dijo que todo fue un error. Demasiado tarde para eso también. Ella ya se mudó con tú. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Revisa tu apartamento, Lance. Uno en el centro que creías que no conocía. El que has estado pagando con fondos de la empresa durante los últimos 2 años. Fallon se mudó ayer. Descubrí el apartamento hace 6 meses cuando revisaba las ofertas de la empresa. Informes de gastos. Un pago mensual a una empresa de administración de propiedades que figura en viviendas ejecutivas. Al principio pensé que eran para clientes de fuera de la ciudad. Luego, un investigador privado me había enviado fotos de Lance y varias mujeres entrando y saliendo del edificio. ¿Cómo lo supiste? Todo, Lance. Lo sé desde hace meses. El apartamento, las aventuras, el dinero que has estado robando de compañía para tu pequeño nidito de amor. ¿De verdad creías que era demasiado tonto para darme cuenta? Se hundió en una de las paredes de la cocina. Sillas con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que experimentes las consecuencias por primera vez. Momento de tu vida adulta. Edna, por favor. Estás enojada. Lo entiendo. Pero sí. Si me destruyes, te destruyes a ti mismo también. La empresa nos necesita a ambos. ¿Eso? Porque por lo que vi hoy, la empresa ha estado funcionando bien sin tu aporte. De hecho, podría. Corre mejor. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Hugo. Mamá, ¿estás bien? Me lo contó alguien. En la oficina de papá, me dijeron que había una reunión hoy. Estoy bien, cariño. Me acabo de presentar al personal. ¿Qué quieres decir? Es decir, les recordé quién es el verdadero dueño de la empresa en la que trabajan. Hubo una pausa. Mamá, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿En serio? Miré a Lance, que me observaba con una mezcla de miedo y furia. Tu padre hizo algunas suposiciones sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, sobre su propia importancia. Actualmente está. Al darme cuenta de que esas suposiciones eran erróneas, por eso me llamó Fallon hoy llorando por como su padre le prometió. ¿Cosas que no puede entregar?
Se me encogió el corazón. ¿Te llamó? Quería volver. Dijo que había cometido un error terrible. Error, que me amaba, que papá le había mentido sobre su situación financiera. ¿Qué le dijiste? Le dije. Ella dijo que ese barco ya había zarpado. Pero mamá parecía realmente sorprendida de que papá en realidad no tuviera nada. Ella seguía. Me preguntaste si era cierto que eras dueño de la casa y el negocio. Es cierto. Todo. Cada uno de tus bienes. Tu padre ha estado viviendo en mi casa. Conduciendo mis autos y dirigiendo mi empresa durante 5 años. Nunca se molestó en. Presta atención al papeleo. Hugo se quedó callado un buen rato. Mamá, por Dios. Papá ha estado alardeando ante todo el mundo de su éxito, su perspicacia para los negocios, su imperio, y nada de eso fue nunca suyo. Nada de eso. Eso es realmente brillante. De una manera aterradora. Después. Colgué. Lance seguía sentado a la mesa de la cocina, pero algo había cambiado en su comportamiento. La ira era desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi una derrota. Fallon me dejó, dijo. Dijo en voz baja. Lo oí. Dijo que era un mentiroso y un fraude. Dijo que había arruinado su vida. ¿Lo hiciste? Me miró y por primera vez en años vi el hombre con el que me había casado. Vulnerable e inseguro, casi infantil en su confusión. Creí que la amaba. No, Lance. Te encantaba la idea de ella. Tú. Amabas sentirte joven, deseado y poderoso. Amabas tener una mujer hermosa de la mitad de tu edad que te hiciera sentir como. Seguías siendo el hombre que solías ser. Quizás tengas razón. Sé que tengo razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hago ahora? Se quedó callado un buen rato, mirándose las manos. No lo sé. Nunca supe qué hacer. Bueno, dije volviendo a mis verduras. Yo. Te sugiero que lo averigües rápido porque mañana se cambian las cerraduras de esta casa y la compañía de crédito. Se están cancelando las tarjetas. Hagas lo que hagas con tu vida, lo harás sin mi dinero. Esa noche me acosté solo en la cama por primera vez en 35 años. Y en lugar de sentirme solo, me sentí libre. 6 meses. Después de finalizar el divorcio, me encontré con Patricia Whitmore en el mercado de agricultores. Patricia había sido parte de nuestra círculo social durante 20 años. Una de esas mujeres que prosperaban con el chisme y el drama. Pero siempre se mostró profundamente preocupada por el bienestar de todos. Edna, gritó apresurándose. Con esa expresión particular que la gente usa cuando está a punto de dar una noticia que cree que te devastará. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Estoy maravillosa, Patricia. ¿Cómo estás? Parpadeó, visiblemente desconcertada por mi tono alegre. Bueno, estoy bien, pero me refería, ya sabes, después de todo lo que ha pasado. Tendrás que ser más específica. Patricia. Miré a mi alrededor como si buscara a alguien escuchando a escondidas, luego me incliné más cerca. Ayer vi a Lance en el centro, cerca de refugio. Se veía bien. Parecía rudo, Edna. Realmente rudo. Seleccioné un tomate perfecto del vendedor. La pantalla, examinándola con atención. ¿Lo hizo? Sí. Y tengo que decir que estoy sorprendido por cómo se ha desarrollado toda esta situación. O sea, todo el mundo sabe de Fallon, por supuesto, pero ver a un hombre como Lance. Estatura reducida a bueno, se quedó en silencio, esperando que le pidiera detalles. Cuando no lo hice, continuó. De todos modos, él está viviendo en esa horrible estancia prolongada. Motel en la Quinta Calle. ¿Te lo imaginas? ¿Y su ropa? Edna llevaba puesta la misma camisa que le vi hace 3 días. Ni siquiera estaba limpia. Le di la. Vendí mi dinero y puse los tomates en mi cesta. Eso suena a una serie de decisiones que Lance tomó por sí mismo. Pero.
Seguramente no puedes estar feliz con esto. Sigue siendo el padre de Hugo. Por primera vez en la conversación, miré directamente hacia ella. Patricia, ¿estás sugiriendo que debería haber seguido financiando el estilo de vida de mi exmarido? Después de que tuvo una aventura con nuestra nuera. Se sonrojó. Bueno. No, pero hay una diferencia entre no apoyarlo y dejarlo absolutamente sin nada. ¿Lo hay? Porque me parece que dejarlo sin nada es justo lo que se merece después de 35 años de tomarlo. Todo. Mientras me alejaba, podía sentir a Patricia mirándome fijamente. Por la noche mi teléfono sonaba con llamadas de otras mujeres de nuestro antiguo círculo social, todas queriendo saber si era cierto que había destruido a Lance. La verdad era que no había destruido a Lance. Lance se destruyó a sí mismo. Simplemente dejé de permitir la destrucción. Lo que Patricia no me había dicho, pero lo que aprendí de otras fuentes durante las semanas siguientes afirmaron que la caída de Lance en desgracia había sido rápida y brutal. Sin acceso con los fondos de la empresa, no pudo mantener el apartamento donde Fallon había estado viviendo. Ella se mudó una semana después de. Al descubrir que estaba en la ruina, dejó una nota que simplemente decía: «Esto no es lo que me prometiste». Había intentado conseguir un trabajo, pero a los 67 años, sin habilidades reales más allá de hablar bien, sus opciones eran limitadas. Las pocas entrevistas que había conseguido habían salido mal. Aparentemente, cuando has pasado décadas que otras personas se encarguen del trabajo real mientras tú te llevas el crédito, no desarrollas muchas habilidades comercializables. Hugo me dijo que Lance lo había llamado repetidamente pidiendo dinero, ayuda, simplemente por una oportunidad de explicarse. Hugo había sido educado, pero firme. Le dije que no me interesaba financiar su crisis de la mediana edad, dijo Hugo. Durante una de nuestras cenas semanales. Tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. ¿Qué opinas al respecto? Hugo consideró la pregunta cuidadosamente. Había estado pensando mucho durante los últimos meses, trabajando con un terapeuta para procesar la traición y sus sentimientos sobre la implosión de nuestra familia. Honestamente, lo siento por él, pero no me arrepiento de rescatarlo. Nos traicionó a ambos, mamá. Eligió a Fallon por encima de su propia familia. El hecho que no haya salido como él lo había planeado no me hace responsable de corregir sus errores. Mientras tanto, Fallon. Su propia historia se desarrollaba de forma predecible. Después de dejar a Lance, intentó reconciliarse con Hugo. Cuando eso fracasó, regresó a vivir con sus padres, para su gran mortificación. En 26, ella estaba de nuevo en el dormitorio de su infancia, explicándole a su madre por qué su matrimonio había terminado y por qué ella sido tan tonto como para dejar a un buen hombre por un viejo sin dinero. Me enteré de la situación de Fallon a través de mí. Peluquera, nada menos. María llevaba 15 años peinándome y tenía una red de chismes que rivalizaba con el FBI. Trabaja en ese nuevo restaurante en la calle Maple, dijo María. Mientras me cortaba las canas. La del nombre elegante pero con precios baratos. La prima Rosa trabaja en la cocina y dice que Fallon llora en cada turno. ¿En serio? Rosa dice que sigue hablando de cómo cometió el mayor error de su vida, cómo tiró todo lo bueno por una fantasía. Ella pregunta. A veces me pregunto si Hugo está saliendo con alguien nuevo. ¿Y lo está? María sonrió. El espejo. Rosa dice que hay una mujer encantadora llamada Jennifer que lo acompaña a veces. Una maestra muy dulce. Nada como Fallon. Eso me hizo sonreír. Hugo merecía a alguien genuino, alguien que lo amara. Por quien era más que por lo que podía ofrecer. Pero la información más satisfactoria provino de un inesperado fuente. Estaba en el supermercado cuando vi a Todd Henderson, uno de los amigos de Lance. Antiguos compañeros de golf. Todd siempre había sido amable conmigo, pero claramente me veía como un apéndice de Lance en lugar de un persona por derecho propio.
Edna dijo acercándose a mí con cautela. Espero que... No te preocupes, te ves fantástica. El divorcio te sienta bien. Casi me río de su tono de sorpresa. Gracias. Tú, Todd. Tengo que preguntarte y espero que no sea inapropiado, pero ¿es cierto? ¿Que Lance nunca fue dueño de Harwell Industries? Es cierto. Todd negó con la cabeza, asombrado. Todos esos años. Escuchándolo alardear de su imperio empresarial, su éxito, sus negocios y... ¿Tu empresa estuvo presente todo este tiempo? ¿Durante los últimos 5 años? Sí. ¡Guau! Eso es... realmente increíble. Es decir, el hombre pasó décadas actuando como si fuera un magnate de los negocios hecho a sí mismo, y era... básicamente trabajando para su esposa. Ex-esposa, ¿verdad? Ex-esposa. Pero Edna, ¿puedo? ¿Te pregunto algo más? Claro. ¿Cómo lo mantuviste en secreto tanto tiempo? Me refiero a todas esas cenas en las que Lance mantenía la corte, hablando de sus estrategias y su visión para el futuro. Compañía, nunca lo corrigiste. Pensé en esa pregunta por un momento. Supongo que estaba esperándola. Era el momento justo para aclarar las cosas. Y era el momento adecuado. Era el momento perfecto. Mientras Todd se alejaba, yo... se dio cuenta de que la destrucción social de Lance era casi completa. Los hombres que una vez lo admiraron, que lo buscaron. Sus consejos y admiraban su éxito, ahora lo veían como un impostor y un tonto. Las mujeres que lo habían adulado y adulado. Ahora se rumoreaba sobre su caída en desgracia. Había pasado de ser el centro de atención a ser una historia con moraleja. La pieza final de la caída de Lance llegó a través de Hugo, quien me llamó una noche con una mezcla de tristeza y disgusto. Su voz. Mamá, vi a papá hoy. ¿Cómo se veía? Terrible. Estaba mendigando en el centro cerca de la estación de autobuses. Me pidió $20. Mi corazón. Apretado, no por compasión hacia Lance, sino por dolor hacia mi hijo, que tenía que presenciar la muerte completa de su padre. Degradación. ¿Se lo diste? No, pero mamá, fue duro. Se veía tan destrozado. Él siguió diciendo que lo sentía, que había cometido errores, que solo necesitaba un poco de ayuda para recuperarse. ¿Qué hizo? ¿Se lo dijiste? Le dije que disculparse no repara el daño, que estar en la ruina no borra el hecho de que él eligió traicionar a su familia. Y le dije que si quería ayuda, que se la pidiera a la mujer con la que arruinó su matrimonio. Eso debió ser difícil. Lo fue, pero también era necesario. No puedo. Sigue siendo el hijo que justifica el comportamiento de su padre. En algún momento las personas tienen que afrontar las consecuencias de sus elecciones. Esa noche me quedé en mi porche trasero mirando el jardín que había. Pasé 20 años cultivándolo. Las rosas estaban floreciendo de nuevo, más abundantes y hermosas que nunca. Había contratado a un jardinero para ayudar a mantener las áreas más grandes, y yo mismo había estado pasando más tiempo allí, encontrando paz en él. Trabajo de nutrir y hacer crecer las cosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hugo. Cenamos mañana, quiero que conozcas a Jennifer. Sonreí y respondí, me gustaría. Me encantaría. A la mañana siguiente pasé por delante del Extended Stay Motel en la Quinta Calle. No vi a Lance, pero vi su auto en el estacionamiento, el sedán de lujo que una vez había sido un símbolo de su éxito. Ahora se veía destartalado y fuera de lugar entre los camiones oxidados y los autos económicos destartalados. No sentí ninguna satisfacción en su sufrimiento, pero tampoco me sentía culpable. Lance había pasado 35 años tomando decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Resultados. Ya no era mi trabajo rescatarlo de sí mismo. Mientras conducía a casa. Mientras me preparaba para cenar con Hugo y Jennifer, me di cuenta de que nunca me había sentido tan en paz. El caos había terminado. La traición había quedado atrás. Y por primera vez en décadas, estaba exactamente donde debía estar.
2 años después del divorcio, estaba en la cocina preparando la cena del domingo cuando oí sonar el timbre. A través de la ventana, pude ver el auto de Hugo en la entrada, pero había otro auto que no reconocí. Un pequeño. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras me limpiaba las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Hugo estaba allí con Jennifer. La mujer que silenciosamente se había convertido en la luz de su vida durante los últimos 18 meses. No se parecía en nada a Fallon. No. Ropa de diseñador, sin belleza calculada, sin encanto manipulador. Jennifer era real. De una manera que te hacía sentir cómodo con solo estar en su presencia. Mamá, dijo Hugo abrazándome. ¿Tú? ¿Te acuerdas de Jennifer? Claro. ¿Cómo estás, cariño? Jennifer sonrió sosteniendo una botella de vino. Traje. Tu favorito. Hugo me dijo que te gusta el Pinot Grigio de ese pequeño viñedo de Soma. Todavía me sorprende lo mucho que... La atención que Jennifer prestaba a los pequeños detalles. Cómo se esforzaba por conocer a las personas en la vida de Hugo. El contraste. Con Fallon, que había vivido en nuestra familia durante 3 años sin molestarse nunca en aprender lo que me gustaba o me importaba. Llamativo. Mientras nos preparábamos para cenar, Jennifer preguntó por la empresa. Se había convertido en un tema de conversación frecuente. No porque fuera entrometida, sino porque estaba genuinamente interesada en mi trabajo. ¿Cómo van las negociaciones del contrato con Henderson? Mejor de lo esperado, dije mientras servía el asado. Resulta que cuando realmente prestas atención a lo que necesitan los clientes en lugar de solo intentar impresionarlos, ellos. Mucho más dispuesto a trabajar contigo. Hugo se rió. Mamá está siendo modesta. Aterrizó. El contrato más grande en la historia de la compañía el mes pasado. No fue tan difícil, dije, aunque me alegré. Por su orgullo. Simplemente escuché lo que querían y se lo di. Lo que no dije fue que el éxito se sentía diferente ahora. Durante 35 años, cada victoria empresarial había sido compartida con Lance, o más precisamente, reclamada por Lance. Ahora, cuando sucedían cosas buenas, eran mías. La satisfacción era puro, sin complicaciones por el resentimiento o la necesidad de hacer quedar bien a alguien más. Después de cenar, Hugo y Jennifer ayudaron a recoger la mesa y nos sentamos en la sala a tomar un café. Fue entonces cuando Hugo sacó el tema que esperaba. Mamá, vi a papá la semana pasada. Jennifer se tensó ligeramente a su lado. Había oído todas las historias, entendía la historia, pero aún sentía. Se sintió incómodo cuando se habló de Lance. ¿Cómo está? La expresión de Hugo era compleja. Una mezcla de tristeza. Y la frustración que había visto a menudo en los últimos 2 años. No es bueno. Ha perdido más peso y parece mayor. Mucho. Mayor. ¿Dónde lo viste? Estaba afuera de la cafetería de la calle principal. Creo que esperaba que saliera. Quizás le dieras dinero. ¿Lo hiciste? No, pero hablamos unos minutos. Jennifer. Extendió la mano y apretó la de Hugo. Comprendió lo difíciles que eran estos encuentros para él. El interior. Lucha entre el hijo que recordaba haber amado a su padre y el hombre que no podía perdonar lo que ese padre le había hecho. ¿Listo? ¿Qué dijo? Lo de siempre. Que lo sentía. Que había cometido errores. Que quiere arreglar las cosas. Pero luego preguntó por ti. ¿Y por mí? Quería saber si salían. Cualquiera, si eras feliz, si alguna vez hablabas de él. Senté mi taza de café pensando en cómo responder. ¿Qué dijo? ¿Se lo dijiste? Le dije que estabas prosperando, que habías construido una vida de la que él nunca había formado parte y que nunca podría formar parte. En parte, que estabas más feliz ahora que nunca. ¿Y cómo reaccionó a eso? Hugo se quedó callado un momento. Él lloró, mamá, me quedé parada allí en la acera y lloré como una niña. Sentí un destello de algo que podría haber. Ha habido compasión, pero pasó rápido. Lamento que hayas tenido que ver eso. Estás
Lo siento por él. Era una pregunta justa, una que me había estado haciendo durante 2 años. Lo siento por el hombre que pudo haber sido. Lo siento por la vida que podríamos haber tenido si hubiera sido capaz de serlo. Honesto y fiel, pero no me arrepiento del hombre en el que decidió convertirse. Jennifer habló por primera vez. Hugo dijo. Me contó sobre Fallon. Alguna vez se pregunta qué le pasó. Sabía lo que le había pasado a Fallon, aunque no fui. Buscando información. En un pueblo de nuestro tamaño, las noticias circulaban, quisieras o no. Había trabajado en 3. En los últimos 2 años trabajó en diferentes restaurantes, sin durar más de 6 meses en ninguno. Actualmente trabajaba como camarera en una parada de camiones en las afueras de la ciudad y vivía en un apartamento tipo estudio que probablemente costaba más de lo que podía pagar. Me lo puedo permitir. Oí que todavía está en la ciudad, dije con cuidado. Intentó contactarme. Hugo el mes pasado, dijo Jennifer, mirándolo. Llamé a su oficina. Hugo asintió. Con gravedad. Quería tomar un café. Dijo que tenía cosas que decirme. ¿Te reuniste con ella? No, le dije. No teníamos nada que discutir, pero ella seguía llamando. Jennifer agregó por fin. Hugo tuvo que bloquear su número. Miré a mi hijo viendo al hombre en el que se había convertido en los últimos 2 años. La experiencia. Lo había envejecido, pero también lo había fortalecido. Había aprendido a poner límites, a protegerse, a elegir a personas que fueran dignas de su confianza. Estoy orgulloso de ti, le dije. ¿Para qué? Por no dejar que la culpa te manipule y te lleve a situaciones en las que no quieres estar. Más tarde esa noche, después de que Hugo y Jennifer se marcharon, me senté en mi estudio a mirar los informes de la compañía. Trimestre. Harwell Industries fue más rentable que nunca. Nos expandimos a 2 nuevos mercados y contratamos a 12 nuevos empleados y se ganó una reputación de confiabilidad que atraía a clientes más grandes. Pero la satisfacción no estaba en los números. Estaba en saber que yo mismo había construido este éxito, que cada decisión había sido mío, cada estrategia había surgido de mi propia mente. A los 65 finalmente estaba viviendo la vida que siempre había sido capaz de vivir. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi pensamientos. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. La señora Harwell. La voz era. Mujer joven, insegura. Sí, soy Sarah Chen del Herald Tribune. Estaba trabajando en una historia sobre mujeres empresarias exitosas mayores de 60 años, y tu nombre surgió como alguien a quien debería mencionar. Entrevista. Me recosté en mi silla, divertido. ¿Lo hizo? Sí, señora. El negocio. La comunidad habla de cómo has transformado Harwell Industries desde que asumiste la gestión activa. ¿Podrías? ¿Te interesaría hablar conmigo? ¿Qué tipo de historia estás escribiendo? Es sobre mujeres que encontraron su voz profesional más tarde en la vida. Mujeres que tal vez pasaron años en papeles secundarios, pero luego asumió el liderazgo y prosperó. Lo pensé un momento. 2 años. Hace tiempo habría desviado el tema, habría dicho que no me sentía cómoda con la publicidad, pero esa mujer ya no estaba. Estaré encantado de hablar contigo. Después de colgar, salí a mi jardín. Era finales de otoño y la mayoría de las flores habían terminó de florecer, pero la estructura de los macizos permaneció hermosa. Aprendí con los años que un buen jardín no era. Se trataba solo de las flores. Se trataba de los huesos subyacentes, la base que se mantuvo fuerte cuando las partes llamativas desvanecido. En eso me había convertido. Me di cuenta de que había dejado de ser la flor en el jardín de otra persona y me había convertido en el jardinero de mi propia vida. 1 año después. El artículo del periódico había dado lugar a compromisos para hablar en conferencias, lo que a su vez había generado oportunidades de consultoría con otros empresas propiedad de mujeres.
Me había convertido en algo que nunca esperé, un modelo a seguir para las mujeres que querían recuperar su propio poder. Hugo se había casado con Jennifer en una pequeña ceremonia en mi jardín, rodeado de gente que los amaba genuinamente a ambos. Verlos intercambiar votos, ver cómo se miraban con respeto y cariño genuino, sentí una profunda satisfacción. Mi hijo había aprendido a elegir mejor. ¿Cómo? Para Lance y Fallon, se habían convertido en notas al pie de las historias de otros. Lance seguía en la ciudad, seguía luchando, todavía ocasionalmente intentando contactar a Hugo para pedirle dinero. Fallon había finalmente se fue, mudándose a otro estado para empezar de nuevo en un lugar donde su reputación no la había precedido. Se habían convertido. Cuentos con moraleja, ejemplos de lo que pasó cuando traicionaste a quienes más te amaban. Pero rara vez pensé. Ya no pensaba en ellos. Pertenecían a mi pasado, y mi pasado ya no me definía. Esta mañana, de pie en mi cocina, preparándome para otra cena de domingo con Hugo y Jennifer, me encontré con mi reflejo en la ventana. A los 65 años, parecía una mujer que sabía exactamente quién era y qué quería de vida. La chica que se había casado con Lance a los 28 años, tan ansiosa por complacer y tan temerosa de conflicto, había desaparecido. La mujer que había pasado 35 años poniendo excusas por el comportamiento de su marido había desaparecido. La esposa que había ocultado su inteligencia y competencia para hacer sentir a otro importante se había ido. En su lugar estaba alguien de quien me enorgullecía ser, Edna Harwell, exitosa empresaria. Madre devota y artífice de su propia felicidad. Sonó el timbre anunciando la llegada de Hugo y Jennifer. Y sonreí al ir a abrir. Esta era mi vida ahora, y era exactamente lo que yo había hecho. Pacífica, genuina y es completamente mío. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué dirían? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.